No sé, creo que no estaba Ahora sí. grabando, pero bueno, igual estaban poniendo cuidado, espero que sí, entonces seguimos. Bueno, otra de las funciones del ordenamiento territorial colombiano, supuestamente, es los procesos de cambio de uso del suelo, ¿no? Que esto son muy importantes, es muy importante para nosotros como arquitectos porque tenemos mucho que ver en ese sentido y lo vamos a ver un poco más adelante. Mejorar la calidad de vida, la comodidad, la identidad cultural también es una de los fines del ordenamiento territorial y la seguridad de los asentamientos humanos, que está básicamente por encima de todo, como ya les he dicho, ¿no? Otro de los elementos importantes del ordenamiento territorial es la práctica democrática, es decir, que las personas intervengan en la construcción del ordenamiento territorial colombiano, los intereses que confluyan los intereses sociales, culturales, económicos, arquitectónicos, estéticos, etcétera. También esto es una quimera porque esto aquí no pasa, lo que hacen es reuniones con gente, les dan empanadas para que vayan y firme la hojita y ya. Entonces participaron 5.000 personas de la renovación del plan de ordenamiento territorial y además de pronto va uno, ¿no? Y participa, pero uno dice tal cosa y eh, no les importa, solamente importa cumplir el requisito de que debe haber una participación democrática. Es una buena idea, es la idea, es lo que hay que hacer, porque evidentemente eh, se supone que el Estado es de todos y se supone que todos participan en la configuración territorial y participan en las decisiones de ordenamiento territorial. De ahí a que eso sea verdad, pues básicamente hay un infierno, ¿no? Eh, perdón. Bueno, entonces el concepto de ordenamiento territorial que ustedes tienen muy claro, que son las acciones político-administrativas para la transformación, ocupación, utilización, mejoramiento y desarrollo del espacio urbano y del espacio rural. Bueno, la dimensión territorial, bueno, acciones urbanísticas, entonces, uno de los objetos de la ley es complementar la planificación económica y social contra la dimensión territorial. Básicamente es con la dimensión espacial, ¿no? Lo que pasa es que pues, los que escribieron esto no saben qué es territorio, pero cuando donde vean territorio y territorial quiere decir espacial, o sea, espacio, o sea geografía. Eh, el territorio no es eso, el territorio es la conjunción especialmente entre lo social, entre lo económico, entre el poder y entre la geografía. O sea, no puede haber territorio sin gente, no existe el territorio sin gente. No hay gente sin territorio, o hay gente o hay territorio sin espacio, puede haberlo también, cosa que no se reconoce acá. Digamos que mi territorio mental, por decir algo, también existe. En cambio, el espacio geográfico imaginado, pues simplemente está en la imaginación. Bueno, en fin. Entonces, su uso, ocupación y manejo del suelo, básicamente estamos hablando de la geografía, y crear y o proporcionar los instrumentos de gestión que son los que permitirán a la postre, pues, las actuaciones sobre el espacio o las acciones urbanísticas, decisiones y actuaciones en el espacio, que hacen que clasificar el territorio, decir cuáles son las características, cuáles son los equipamientos, cuáles no, cuáles bla, bla, bla. ¿Cuáles son las áreas libres, las zonas de riesgo, las unidades de actuación urbanística, o sea, las pequeñas porciones que se pueden asumir por una constructora o por un constructor, un personaje o un grupo de personas, una empresa? Terrenos para la vivienda de interés social, digamos que esta es la única obligatoriedad de todos los planes, básicamente, que es cumplir con un mínimo de interés social, de viviendas de desarrollo prioritario, cuidar los ecosistemas, apropiarse o reconocer, demarcar los terrenos de expansión, bueno, demarcar, pero no físicamente, ¿no? En teoría, los terrenos de expansión, o sea, por donde puede crecer la ciudad y la infraestructura militar también. Esto todo se concreta en los planes de ordenamiento territorial, que como saben, pues algunos se llaman de una manera y otros de otros. Es el instrumento básico en Colombia del ordenamiento territorial,
que pues es un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Municipal, por supuesto. El POT es municipal. Entonces, bueno, aquí viene un video, pero no lo vamos a saltar. Los planes de ordenamiento territorial, entonces los que se llaman POT aplican, plan de ordenamiento territorial, aplican en ciudades de más de 100.000 habitantes. O sea, gran mayoría de las ciudades reconocidas pues tienen más de 100.000 habitantes. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial entre 30.000 y 100.000 habitantes y el esquema de ordenamiento territorial en ciudades de menos de 30.000 habitantes. Determinantes o lo que determina esto, las normas de mayor jerarquía, entonces la conservación del medio ambiente, el sistema ambiental, las regulaciones sobre el medio ambiente, todo esto es de mayor jerarquía sobre los planes de ordenamiento territorial. No pueden ir en contra de nada de eso. El plan de ordenamiento territorial de Santa Marta no puede meterse con el Parque Tayrona, por ejemplo, no puede ir en contra de lo que pasa en el parque, ¿no? Los parques naturales están por encima y por encima también está la prevención de los riesgos. Entonces, todo esto son normas de mayor jerarquía, eh, elementos a tener en cuenta primero que los demás. También el patrimonio. El patrimonio es fundamental. eh, mm, Sobre todo, pues digamos que el patrimonio declarado, ¿no? Si no está declarado, o sea, si no hay una declaratoria, una norma, una ley, una, ay, ¿cómo se llama? Bueno, un acto administrativo que diga que esta casa o este edificio o este espacio es patrimonio, no entra, digamos, dentro de esta protección de mayor jerarquía, ¿no? También las infraestructuras de nivel nacional, las infraestructuras de servicios, de transporte, etcétera. Estas también, ningún POT puede, digamos, decir el POT de aquí, no puede decir nada de que el aeropuerto de Bucaramanga, tal, no ni el de Bogotá, por ejemplo, decir que ya alrededor del aeropuerto se pueden hacer edificios de 20 pisos. No se puede, ¿no? No se puede ir en contra. El POT tiene que amoldarse a esa estructura que es de nivel nacional. Bueno, el POT está organizado básicamente por componentes. El componente general, que son los objetivos y estrategias y todo a largo plazo. El componente urbano, que tiene que ver con lo que entendemos por la ciudad, ¿no? La ciudad donde están las casitas cerca, donde está la mayoría de la gente, donde hay una densidad, donde hay un proceso histórico de formación, ¿no? For, eh, bueno, luego está el componente rural. Dentro de cada municipio existe un espacio rural, un espacio urbano y un espacio de extensión dentro de esos espacios puede haber, dentro del espacio rural, por ejemplo, puede haber zonas de protección, puede haber zonas urbanas, que son, digamos, los caseríos y demás, y así sucesivamente. Dentro de los espacios puede haber tratamientos especiales, pero esos son, digamos, los tres que reconoce o que de manera errónea propone los planes de ordenamiento territorial, pero esos son, realmente solo hay el espacio rural y el espacio urbano, pero el espacio de expansión no es un espacio en realidad. Pero bueno, lo propone así. Yo diría que hay espacio urbano y espacio rural, pero también tenemos que saber que hay un espacio de extensión supuestamente, ¿no? De expansión. Bueno, dentro del componente general, objetivos y estrategias, ya les había dicho, desarrollo y concentración de los objetivos, todo esto, digamos, la parte más importante. En el componente urbano, entonces ya son medidas de mediano y corto plazo en las que pues se determina la ocupación del suelo, ¿no? El sistema de las vías, las alturas, las viviendas, la cantidad de viviendas de interés social o los programas o los espacios declarados también de desarrollo prioritario, que no para vivienda prioritaria, sino de desarrollo prioritario que los alcaldes pueden hacer. Entonces, este espacio es de desarrollo prioritario. Usted tiene que desarrollarlo. Si en un año no lo ha hecho, entonces el Estado lo puede comprar
obligatoriamente se lo tiene que vender, digamos, y ahí entonces para construir proyectos de interés social, supuestamente, cosa que tampoco pasa mucho, porque pues los alcaldes no conocen y o tampoco les interesa, digamos, obligar a los dueños de las tierras, que son los que los montan allá, los concejales y demás, a vender o a deshacerse de sus espacios que muchas veces son de engorde, ¿no? Que muchas veces están esperando a que el POD lo convierta en espacio tal o que se valorice o etcétera. Pero eso está dentro de las políticas, eso es una realidad y puede llevarse a cabo. Las características de las unidades de actuación urbanística, cómo es que cómo es que espera cómo es que se espera que crezca la ciudad, etcétera. El componente rural, entonces, ¿cuáles son las zonas de protección agropecuaria, áreas de protección rural, áreas de protección natural, otros centros poblados, que esa identificación básicamente los mete como espacios suburbanos? ¿Qué es un espacio suburbano? No es que estén en los suburbios, no tiene nada que ver con los suburbios. Y por eso es que no me gusta que digan suburbios, porque no tiene nada que ver con la rururbanización ni con la periurbanización. Acuérdense que la rururbanización son los ricos que se van a vivir al campo, digamos, a los bordes de la ciudad, y la periurbanización son los pobres que se vienen a vivir a los bordes de la ciudad porque no les queda de otra, o a los bordes de los ríos, o a los bordes de las montañas, o lo que sea, porque no les queda de otra. Lo suburbano es otra cosa, es cuando inventaron esto del POT, entonces dijeron, bueno, esta zona que es claramente una ciudad, pues eso lo vamos a llamar urbano. El resto es rural, porque así fue. O sea, primero lo urbano es esto y lo que no es eso es un rural. Miércoles y las ciudades pequeñitas, entonces son rural. No, 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 los caseríos y las casas que están una al lado de otra en las, perdón, en las vías, por ejemplo, que venden cosas que a la final se vuelve como un pueblito. Entonces eso no existe. Sí, sí, metámoslo. Eso es suelo suburbano. Entonces eso quiere decir que son que es un suelo que tiene características urbanas, pero que está metido dentro de lo rural y tiene pues un tratamiento básicamente como en la ciudad. Se puede lotear y tal, pero es mucho más restringido. Las casas tienen que tener mayor área, tienen que tener también mayores aislamientos, digamos, posteriores y delanteros y posteriores y cosas así, ¿no? Los sistemas de servicios de aprovisionamiento de agua potable, sobre todo de aprovisionamiento de agua y saneamiento y parcelación de zonas rurales también, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, normas urbanísticas. Dentro de del componente urbano están las normas urbanísticas, que son lo que más nos importa, ¿no? Entonces, también se dividen en tres: estructurales, generales y complementarias. Las estructurales son las que tienen que ver con el uso del suelo. Básicamente, la clasificación del suelo. Entonces, como ven, está el suelo urbano, el suelo de expansión urbana, que normalmente está pegado, ¿no? Puede que haya pedacitos. Suelo rural, que es todo el verde, y dentro de los suelos rural hay unos centros poblados. Suelo suburbano, esto amarillo es suelo suburbano, que puede estar y que se identifica mucho con las vías, ¿no? Pero hay zonas de vivienda campestre también, por ejemplo, ¿no? Cerca de la ciudad, que se delimitan como tal, pues con el objeto de posibilitar a la gente que tiene plata de construir su vivienda y hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué buscan estas normas? Asegurar la consecución de los objetivos planteados en el componente general, eh, prevalece sobre las demás regulaciones de la ley novena o los decretos que haya generado la alcaldía o lo que sea, ¿no? Solo puede modificarse a través de la revisión general. Hay tres tipos de revisiones en el plan de ordenamiento: general, de medio y más pequeño. Ya vamos a ver eso, espero. Entonces, esto es un poco lo mismo: definir cuáles son los espacios, cuál es el suelo, qué suelo existe, ¿no? Suelo de protección, suelo rural, suelo urbano, tal, el patrimonio, las infraestructuras y todas las cosas, digamos, grandes, ¿no? Esto es un poco un ejemplo de qué son los suelos de protección, cuáles son los suelos de expansión y demás, pero más o menos es lo que digo. Esas eran las normas estructurales, ¿no? Las normas generales permiten establecer usos e identidad de intensidad del suelo,
y imponer derechos y obligaciones, es decir, imponer cargas impuestos, pues, y obligaciones de sesiones y ese tipo de cosas. Aislamiento, estos son los que nos determinan entonces los aislamientos, las zonas libres que hay que dejar, las redes secundarias de abastecimiento y de más servicios, o sea, los servicios públicos, etcétera, las sesiones gratuitas y tal. Y las normas, bueno, y entonces las excepciones a estas normas para porque son dotaciones urbanísticas, mejoramiento integral. Digamos que estas normas se pueden modificar cuando hay digamos, un plan, ay, ¿cómo se llama? Un plan, ¿cómo se llama? Para cuando uno va a una norma de menor nivel, que el plan de ordenamiento territorial es para convertir el uso el suelo de expansión urbana, por ejemplo, en suelo urbano, hay que hacer un plan parcial. Perdón, casi no me sale la palabra. Entonces, en un plan parcial se pueden cambiar estas normas generales dentro del plan, digamos que puede el plan cambiar las normas generales y sobre todo el plan, las normas complementarias que son de corto plazo, entonces son actuaciones, programas, proyectos que se adoptan anualmente en un periodo de gobierno municipal, ¿no? Entonces, se pueden modificar, perdón, cada periodo, cada periodo municipal, o sea, cada 4 años, ¿no? Esos son los cambios que luego les voy a decir. Bueno, aquí está un poco más sobre las normas urbanísticas, lo que es el suelo urbano ocupado, el suelo urbano desocupado, el suelo de expansión, que es el suelo de futuro desarrollo, y el suelo rural, que está uno destinado a actividades agrícolas, campesinas, etcétera, y otro de desarrollo restringido, es decir, donde se permite que haya casas cada tanto, tal, o para que pueda haber, digamos, esa urbanización, ¿no? Entonces tenemos, esta es como la clave, las normas urbanísticas en el suelo ocupado. Está pues espacios o tratamientos de consolidación, mejoramiento y renovación urbana. Y el suelo por ocupar está el tratamiento de desarrollo, ¿no? Esos son los tratamientos urbanísticos que de tanto hablan, como si fuera la panacea y como si nos supiéramos, como si esto fuera, pues saber esto fuera a significar algo, pero bueno, ahí está, entonces ya lo saben, ¿no? Dentro si a ustedes les dicen que existen tales tratamientos urbanísticos, sí, pero un momento, pero eso depende de si el suelo está ocupado o el suelo está por ocupar. Y bueno, entonces ahí ustedes chicanean más que los demás, que más que los otros, ¿no? Y es que me repatea que a los profesores les gusta chicanear con este tipo de cosas, pero y no tanto a los estudiantes en realidad, porque no lo saben, porque no son capaces de aprenderse semejante bobada, entonces se dejan embaucar con estas cosas. Entonces el suelo ocupado puedes tener un tratamiento de consolidación. ¿Qué pasa en los tratamientos de consolidación? ¿O cuáles son las normas más importantes de los tratamientos de consolidación? De consolidar, la palabra lo dice, de generar una, digamos, como una, definir un espacio, ¿no? De consolidarlo. Entonces está el área del lote, las alturas, los retiros, los voladizos, las sesiones, los usos permitidos y las vías. En el tratamiento de mejoramiento están el área del lote, las alturas, los retiros, los voladizos, los usos permitidos y los criterios para los procesos de legalización. Porque muchas veces el mejoramiento no implica una acción, sino que implica, digamos, proporcionarles escrituras, proporcionarles legalidad, ¿no? Eso es mejoramiento para una persona que está en situación de ilegalidad, llamémoslo así, porque una urbanización informal es una urbanización ilegal, está fuera de la legalidad. Que sean delincuentes, no, pero o sea, están fuera de la legalidad, porque no son delincuentes porque no es por gusto que nadie vive ahí. Es decir, si ellos pudieran, vivirían en esta casa o vivirían en una casa más bonita. De hecho, vivirían en Ruitoque, vivirían, ¿no? No sé. Carlos, un minuto. Sí, queda menos de un minuto. Recorcholis. ¿Y de clase? Bueno, entonces ya los vuelvo a convocar. Un minuto y ¿De los vuelvo a una? convocar. Sí, Ah, bueno, un un minuto. minutico. Chao.
Mm, mm, mm.